Y ya estamos grabando. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar. Lo que quiero hacer hoy es presentarles el nuevo proyecto. Lo acabo de subir ahí a Teams. Ya les debe aparecer. Y bueno, les voy a platicar ahorita un poquito de qué se va a tratar. Y pues a lo largo de de las próximas 2 semanas, pues estaremos viendo las dudas que tengan, tal vez haciendo ejemplos adicionales, que los ayuden a desarrollar el proyecto, ¿sí? El proyecto básicamente se enfoca en, en la parte de estructuras de iteración, ¿sí? Básicamente ese es el punto principal del proyecto, pero al mismo tiempo lo enmarcamos en algo relativamente nuevo, ¿no? Entonces, déjenme presentar, bueno, no adjunté el documento, ahorita lo pongo, gracias, déjenme checarlo, editar tarea, ok, ahí está, recursos. Ok. Bien, ya subí el documento. Yo creo que en un rato más les aparece. Y mientras tanto les platico de qué se trata. Déjenme compartir pantalla. Ok. Y bueno, hemos estado manejando ciclos, pero dejamos un poquito de lado la parte gráfica de processing y pues dejamos unos ejercicios ahí de ciclos que ahorita más adelante vamos a ver las dudas que tengan para que también puedan completar bien esa tarea. Pero sí quiero hacer algo relacionado con ciclos y que al mismo tiempo podamos aprovechar las capacidades gráficas de processing, ¿sí? Entonces, de lo que se trata este proyecto, o más bien el nombre del proyecto es Gráficos de Tortuga, ¿sí? Bien, ¿y qué es esto de gráficos de tortuga? Bien, pues la idea es que es muy similar a lo que ya habíamos hecho en el proyecto anterior con las partículas. Vamos a tener un objeto, lo voy a dibujar ahorita de esta forma, no sé, es una partícula, ¿sí? Y recuerden que estas partículas tenían una cierta velocidad, tenían una cierta posición, que ahorita como la posición o el objeto le vamos a llamar tortuga, pues vamos a llamarle a la posición tx, ty, ¿sí? Y esta va a ser la posición de mi partícula, ¿sí? Más adelante les digo por qué se llama tortuga, pero bueno, esta es la posición tx, ty. Y además, la partícula tenía una velocidad, vamos a suponer que es esta la velocidad, y hubo algunos ejemplos o algunos ejercicios en el proyecto anterior en donde pedimos que la velocidad se expresara de manera polar. Es decir, en vez de expresarla con componentes Vx y Vy, lo expresamos de manera polar con magnitud y dirección, ¿sí? Entonces, esta velocidad así la vamos a expresar. Va a tener una dirección, ¿sí? Y cuando la tortuga se vaya a mover, pues vamos a definir cuál es la magnitud de los pasos que va a ir dando
este objeto, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy similar a lo que ya habíamos trabajado con el proyecto de las partículas, ¿sí? Pero lo vamos a utilizar ahora de una manera diferente, ¿sí? La idea ahora es que esta tortuga va a ser una especie de robot al que yo le voy a dar instrucciones, ¿sí? La tortuga solamente va a tener las propiedades de posición, las voy a resaltar aquí en verde, y de dirección u orientación. Entonces, estas dos, la posición y la orientación, van a ser las propiedades de la tortuga. ¿Sí? Y como la dirección es una propiedad muy importante, a mí me interesa visualizar la tortuga de manera que su dirección se pueda apreciar claramente, ¿sí? Entonces, si recuerdan, cuando dibujábamos una partícula, pues la dibujábamos simplemente como un punto, o sea, ya, ahí dibujo un punto y esa es una partícula. Pero ahora me interesa mucho que visualmente se pueda apreciar cuál es la dirección que tiene esta partícula. Y entonces hay varias formas de hacer esto. Puedo dibujar tal vez una flecha o algo así, pero la manera clásica de dibujar una tortuga es como un triángulo. Entonces, si este punto negro es la posición, en realidad esa va a ser como que el centro de la tortuga. Y vamos a dibujar tal vez un triángulo. Déjenme ponerlo que sea así. ¿Sí? Es como una punta de flecha. Y ese triángulo, como un lado está más alargado, o sea, más bien la punta debería ser como que más alargada, más que, bueno, mis habilidades gráficas no son muy buenas. Pues así se ve claramente hacia dónde está apuntando la tortuga, ¿sí? Y se puede ver la dirección de la tortuga. Entonces, esa es la idea de una tortuga. Y esas son las propiedades. Ahora, ¿qué hacemos con esta tortuga? Pues básicamente vamos a darle instrucciones, ¿sí? Para que la tortuga se pueda mover, como si fuera una especie de robot que se va desplazando a lo largo o a través de una superficie, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las instrucciones o las acciones que puede realizar la tortuga? Vamos a poner aquí una lista de acciones, ¿sí? Pues podemos hacer que se mueva hacia adelante, o hacer que se mueva hacia atrás. Ahora, esto adelante y atrás, pues es con respecto a la dirección de la tortuga. O sea, si yo le pido a la tortuga que se mueva adelante, pues se va a mover en la dirección a la que está apuntando. Si le pido que se mueva hacia atrás, pues se va a mover en la dirección opuesta a la que está apuntando, ¿sí? Pero también puedo cambiar la dirección haciendo giros, girar a la derecha, o puedo girar a la izquierda. ¿Sí? Si yo giro a la derecha, pues básicamente le digo cuánto va a girar y hace un giro de esa magnitud, o puede girar también a la izquierda, ¿sí? Déjenme mostrarles cómo funciona la tortuga, pero en un lenguaje que no es processing. O sea, processing realmente no maneja de manera implícita gráficos de tortuga. Los vamos a tener que implementar, estas acciones. Y recuerden, al igual que en el caso de la partícula tenía sus propiedades, que eran, por ejemplo, la posición, la velocidad, y también tenía acciones, por ejemplo, inicializar,
dibujar la partícula, actualizar la partícula. Y lo que hacían estas acciones era trabajar con las propiedades. O sea, para dibujar la partícula, pues necesitábamos conocer la posición o necesitábamos utilizar la posición de la partícula. Para poder actualizar la partícula, pues necesitábamos modificar la posición de acuerdo a la velocidad y posiblemente también modificar la velocidad si queríamos obtener trayectorias que no fueran rectas, por ejemplo las espirales, ¿no? Entonces, estos objetos que estamos describiendo tienen propiedades y realizan acciones. Y las acciones, pues de alguna manera dependen o afectan las propiedades. Las propiedades son información guardada en variables, ¿sí? Entonces, bueno, de esa manera lo podemos hacer. Les voy a mostrar muy rápidamente, déjenme ver si lo puedo hacer así muy rápido. Vamos a poner aquí, voy a mostrarles cómo funciona una tortuga con un lenguaje, pues que sí tiene esta capacidad de hacer gráficos de tortuga de manera más nativa, ¿no? El lenguaje es Python. No se preocupen ahorita mucho porque sea Python, en realidad no importa. Y bueno, lo interesante está aquí en esta ventanita que tengo, ¿no? Aquí voy a poner yo las instrucciones. Déjenme incluso hacer esto más acá. Entonces, primero voy a importar una librería. Más bien al revés. Entonces, esto no le hagan caso, ¿sí? Esta es esta ventana que se abrió, es como una ventana de dibujo, como la que se abre en Processing, pero aquí la manera de dibujar es diferente. Aquí me aparece, si se fijan, este objeto aquí, que esa es la tortuga, es como una cabeza de flecha. ¿Y yo qué puedo hacer? Pues puedo darle instrucciones. Por ejemplo, le puedo decir, muévete hacia adelante, adelante en inglés es forward, muévete, no sé, 200 unidades, que normalmente las unidades son píxeles. Y entonces la tortuga avanza 200 unidades, pero a lo largo de la dirección en la que está apuntando. Le puedo decir que gire a la derecha o a la izquierda. Por ejemplo, para girar a la derecha le pongo derecha, t.right, ¿sí? Y le voy a poner el ángulo que quiero que gire. Aquí el ángulo sí se da en grados, porque la idea es que estos gráficos sean muy amigables, ¿no? O sea, están hechos para gente que no tiene un perfil así técnico o de ingeniero. Entonces, pues normalmente la interfaz es en grados, ¿no? Entonces vamos a girar 90 grados a la derecha. Si la tortuga está apuntando hacia allá, pues, digamos, ahorita está apuntando hacia la derecha y giramos 90 grados. Los grados se toman en el sentido de las manecillas del reloj, entonces quedaría apuntando ahora hacia abajo. Puedo volver a poner que avance, por ejemplo, t.forward. Vamos a avanzar ahora 100 unidades, 100 píxeles. Perdón, me equivoqué aquí, es t. Y ahí está, ¿no? Vamos a girar ahora hacia la izquierda, t.left. Es el comando para girar a la izquierda. Y ahora quiero que gire 45 grados. Ahí está, 45 grados, ¿no? ¿Sí? Y ahora vamos a avanzar hacia atrás, t.back. En vez de forward es back. Y vamos a avanzar, no sé, 300 unidades. ¿Sí? Y bueno, de esa manera uno puede ir dibujando cosas con la tortuga, ¿sí? Mientras la tortuga se va moviendo, va dibujando una línea. Y de esta manera uno puede hacer figuras. Parecen tal vez figuras muy simples, pero al igual que en el proyecto anterior, donde empezamos con una partícula que nada más se movía en línea recta y parecía que eso no tenía mucho chiste, pues eventualmente lo fuimos haciendo más complicado hasta llegar a poder hacer dibujos que se verían mucho más complejos de lo que realmente eran, ¿sí? Lo mismo vamos a hacer con la tortuga. Vamos a empezar haciendo figuras simples y luego ver la manera con
digamos, con las cosas que sabemos, en particular con ciclos y con estructuras iterativas, cómo hacer que estas figuras se vean más interesantes, ¿no? Entonces, de eso se trata este proyecto. Ahora, ¿cómo le hacemos en Processing para implementar un objeto o una partícula que haga esto que está haciendo la tortuga? ¿Sí? Bueno, pues en realidad es muy simple. ¿Sí? Y es la primera parte que se describe en el documento. ¿Sí? Una tortuga en realidad tiene las dos propiedades que mencionamos. Aquí están. Posición y dirección. Entonces, así como lo hicimos con la partícula, vamos a crear un objeto, o sea, vamos a definir un objeto a través de sus propiedades y de las acciones que puede realizar. Y bueno, las propiedades son estas, ¿no? La posición, tx y ty, son dos variables de tipo flotante, ¿sí? La coordenada x y la coordenada y, donde se ubica la tortuga. Y la dirección le vamos a llamar tang o tang, es el ángulo de la tortuga, ¿sí? Y este va a estar especificado en grados, ¿sí? Para que sea más fácil de utilizar, ¿no? Claro que internamente estos grados los vamos a tener que convertir a radianes para poder usar las funciones que necesitamos, que son funciones trigonométricas, y calcular las componentes de la dirección, las componentes X y Y de la dirección en que se mueve la tortuga, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a empezar haciendo esto en el programa, declarando las propiedades de la tortuga, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí gráficos de tortuga, y vamos a empezar declarando las propiedades de la tortuga, ¿sí? Esto viene en el documento, no se preocupen por anotarlo ahorita o nada, esto viene en el documento y ustedes también tienen que transcribirlo, ¿sí? No lo copien y lo peguen, ¿sí? Eso no funciona, hay que transcribirlo tal cual, ¿no? O sea, aquí lo podemos ver, float tx, ty, hay que escribir todo, y estas son las variables que representan la posición de la tortuga, y hay otra variable que es tang, que representa el ángulo o la dirección o la orientación de la tortuga, y está dado en grados, no en radianes, ¿sí? Por default siempre usamos radianes. Ahora, como este está en grados, hay que ser muy explícitos respecto a eso, ¿sí? Bien, pues ya tenemos ahí, le pongo el pizarrón, una descripción abstracta de la tortuga. Digo abstracta porque todavía no la estamos visualizando, todavía no la podemos ver ni cómo se mueve ni nada, ¿no? Simplemente es la información más básica que requerimos de la tortuga, ¿sí? Entonces, vamos a definir algunas acciones que puede realizar la tortuga, pero vamos a empezar con las mismas acciones que definimos para la partícula, ¿sí? Aquí puse algunas acciones que son propias de la tortuga, pero si recuerdan, con la partícula había otras acciones que eran inicializar, ¿sí? Que en el caso de la tortuga, eso le vamos a llamar home, o sea, vamos a llevarla a su posición natural, que se le llama así como que la casa de la tortuga, ¿no? Entonces, así se le va a llamar. Y cómo dibujar la tortuga. ¿Sí? Y esta posiblemente, la de dibujar, va a ser la parte más complicada, ¿no? Todo lo demás es muy sencillo. Entonces, bien, vamos a seguir el documento y vamos a ir implementando las funciones, ¿sí? Empezamos con la función que inicializa las propiedades de la tortuga, ¿sí? Por lo general, la tortuga comienza en el centro de la pantalla, ¿sí? Lo que sería width entre 2
y height entre 2, y comienza apuntando hacia arriba. Aquí en Python, en el lenguaje que les mostré, la tortuga comienza apuntando a la derecha, pero en realidad, no sé dónde quedó la ventana, luego queda atrás la ventana y no la puedo volver a ver. Ahí está. En realidad, aunque aquí la tortuga comienza apuntando hacia la derecha, lo más clásico es que comience apuntando hacia arriba. Entonces, eso lo podemos poner nosotros. El ángulo que corresponde hacia arriba, a la dirección que va hacia arriba, es el ángulo de menos 90 grados. ¿Sí? El ángulo de 0 grados, ¿sí?, es apuntando hacia la derecha. Conforme se incrementa el ángulo, la tortuga va girando en el sentido de las manecillas del reloj. O sea, lo que viene a ser hacia la parte positiva del eje Y, que es hacia abajo. Y entonces, si queremos que gire hacia arriba, pues tenemos que girar en el sentido contrario. En vez de aumentar el ángulo, lo vamos a decrementar y por eso le ponemos menos 90 grados. ¿Sí? Entonces, esta función es muy sencilla. La función de inicialización, que no le vamos a llamar inicializa tortuga ni nada, simplemente le vamos a llamar home, porque es el nombre clásico. Pues está muy fácil de implementar y muy sencilla de entender. Entonces, vamos a escribir aquí acciones de la tortuga. ¿Sí? Home envía la tortuga a su posición inicial. Entonces, void home, nuevamente hacemos una función y esta función nada más va a inicializar las propiedades de la tortuga. Tx va a ser igual a width entre 2, ty va a ser igual a height entre 2 y el ángulo tang va a ser igual a menos 90 grados. ¿Sí? Ok, entonces esa parte está muy sencilla. Vamos a hacer ahorita una función provisional para dibujar la tortuga, porque la función buena la vamos a hacer después. Pero ahorita voy a hacer una función provisional para dibujar la tortuga. ¿Sí? No me acuerdo cómo se llama. Le puse los nombres en inglés, ya me acordé. Se llama Show Turtle. Los nombres en inglés provienen pues de básicamente cuestiones históricas, ¿no? De que así se llaman en los lenguajes, en particular el lenguaje Logo, que es el primer lenguaje que usaba gráficos de tortuga de manera natural. Y luego, pues esto ya se empezó a usar en lenguajes, por ejemplo, como Scratch. Yo creo que Scratch ahorita es el lenguaje moderno más conocido que usa gráficos de tortuga, ¿sí? Pero en Scratch uno no escribe instrucciones, sino que todo es así gráfico y muy visual, ¿no? Entonces, la función para dibujar la tortuga se llama showTurtle. Entonces, dibuja la tortuga. Y ahorita lo voy a poner provisionalmente, ¿no? O sea, nada más para poder ver qué hacen las demás funciones. Y la vamos a dibujar como si fuera una partícula, ¿sí? O sea, cuando dibujamos una partícula, pues nada más dibujamos un punto. Entonces vamos a dibujar un punto en la posición de la tortuga, tx, ty, ¿sí? Y ya básicamente es eso, ¿no? Igual y podemos hacer el punto más grueso. Vamos a ponerle aquí tal vez stroke weight. Vamos a ponerle, no sé, 5 para que se vea más o menos grueso el punto, ¿no? O 10 incluso, ¿sí? Y con esto podemos empezar a probar nuestras funciones, ¿sí? Por ejemplo, podemos, para probar, hacer una función void setup, donde inicialicemos una tortuga. Vamos a primero poner una ventana de un cierto tamaño, no sé, 400 por 400. Vamos a inicializar la tortuga
escribiendo home, y luego dibujar la tortuga, show turtle, y ya está, ¿no? Entonces es un primer programita que podemos tener de ejemplo, y es muy sencillo. O sea, lo que esperamos ver es que aparezca un punto grandote, bueno, no tan grandote, pero un punto gordo en el centro de la pantalla, ¿sí? Vamos a darle, y ahí está, ¿no? ¿Sí? Ahí está el punto en el centro de la pantalla, y ahorita esa es la tortuga, al menos de la manera que la estamos dibujando ahorita. No es la mejor manera porque aquí me impide ver cuál es la dirección de la tortuga, lo cual es importante, pero luego vamos a ver ya la manera de dibujarla correctamente, ¿no? Muy bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a empezar a pensar cómo se va a mover la tortuga, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos la tortuga en la posición tx, ty, apuntando en la dirección que ya sabemos que se llama tang, ¿sí? Vamos a empezar a borrar un poquito aquí y vamos a empezar a ponerle los nombres que ya estamos usando en nuestro programa, ¿no? Entonces, esta va a ser tang, que es el ángulo hacia donde está apuntando la tortuga. Y vamos a suponer que queremos desplazar la tortuga, o sea, queremos hacer que avance hacia adelante. Vamos a implementar la función para que avance hacia adelante la tortuga. Bueno, avanzar hacia adelante es muy parecido a lo que hacíamos para actualizar la posición de una partícula. De hecho, a la hora que la tortuga se mueve, pues se tiene que actualizar su posición, ¿sí? Para actualizar la posición de la partícula, lo que hacíamos es tomar la velocidad y sumársela a la posición, ¿sí? O sea, voy a poner aquí un recuadro de recordatorio. Cuando actualizábamos una partícula, actualiza partícula, ¿qué es lo que hacíamos? Pues tomábamos la velocidad y se la sumábamos a la posición, o sea, poníamos px igual a px más vx y py es igual a py más vy. ¿Sí? Esto estaba muy fácil. Sin embargo, cuando decidimos que la velocidad la íbamos a expresar de manera polar, no como Vx y Vy, sino como una magnitud y un ángulo, entonces lo que hacíamos es decir, bueno, pues primero vamos a descomponer la velocidad en sus componentes x y y, ¿sí? O sea, convertir la velocidad de coordenadas polares a coordenadas rectangulares. Y poníamos, bueno, pues entonces Vx va a ser igual a la magnitud, ¿sí? Le llamamos Vm, la magnitud por el coseno del ángulo, que era VA, y Vy era la magnitud, Vm, por el seno del ángulo, que era VA. ¿Sí? Lo mismo va a ocurrir con la tortuga. ¿Qué tal si tú dices, bueno, yo quiero que la tortuga avance? Pues básicamente eso significa actualizar la posición de la tortuga. Si la posición es esta y yo quiero que avance en esta dirección, esta distancia, ¿sí? Entonces el ángulo ya lo tengo. Lo que me falta es la magnitud de la velocidad, ¿sí? Que aquí va a estar dado por la distancia que va a recorrer la tortuga cuando avanza, ¿sí? Esta distancia viene a ser la magnitud. Y pues ya tengo todo, ya tengo el ángulo, ya tengo la distancia que va a avanzar, puedo calcular las componentes rectangulares del vector
de avance, o sea, la velocidad, lo que para nosotros antes era la velocidad, y sumárselo eso a la posición, y ya está. O sea, no es más que aplicar las mismas ideas que usamos para las partículas, y con eso podemos hacer que la tortuga avance, ¿sí? Entonces les voy a mostrar la función para avanzar, y van a ver que es la misma, ¿sí? Básicamente es esto. La función se llama forward, ¿sí? Y lo que le pasamos como argumento, porque cuando la tortuga va a avanzar, tenemos que decirle cuánto queremos que avance. Quiero que avance 100 píxeles o quiero que avance 20 píxeles. Entonces, ahora vamos a tener que darle información adicional a las funciones que vamos a hacer. Esto no lo hacíamos antes, en el proyecto anterior. Pero ya platicamos en una clase anterior que ahora vamos a empezar a hacer funciones que reciban información adicional a través de los argumentos. Y para poder hacer eso, lo único que tenemos que hacer es declarar el argumento adentro de los paréntesis. Entonces, si yo voy a hacer una función para que la tortuga avance, déjenme acomodar esto un poquito. Si yo voy a hacer ahora una función para que la tortuga avance, vamos a ponerle aquí, forward, avanza la tortuga, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a llamarle, vamos a poner void, vamos a poner el nombre de la función, forward, ¿sí? Esta es una función nueva que nosotros estamos creando, pero no es una función igual que las de antes, donde simplemente abríamos y cerrábamos paréntesis y ya. Ahora le tenemos que pasar información adicional a la función a través de un argumento. El argumento va a ser una variable que se llama d y que va a contener la distancia que va a avanzar la tortuga, ¿sí? Entonces, esto es algo nuevo que también es parte del proyecto que se va a estar aplicando a partir de ahora y reforzando. Bien, ya tengo todo. Tengo la posición de la tortuga, la posición original, digamos. Tengo en qué ángulo está apuntando la tortuga, cuánta distancia va a avanzar. Pues ya nada más tengo que calcular el vector de desplazamiento. Pero calcularlo en componentes X y componentes Y. Entonces aquí vamos a declarar una variable Vx. Fíjense que esta variable no la voy a declarar afuera. Más adelante vamos a ver qué diferencia hay entre declararla afuera y adentro de una función. Pero cuando es algo que nada más vas a usar dentro de una función, ¿sí? Hay que declararlo dentro de esa función, no afuera. Cuando es una variable que se va a utilizar en múltiples funciones, por ejemplo, tx y ty pues se están usando aquí, se están usando acá a la hora de dibujar la tortuga, se van a usar aquí a la hora de avanzar. Entonces, estas variables que se van a usar en prácticamente todas las funciones de la tortuga, tienen que ir afuera para que todas las funciones tengan acceso a ellas, ¿sí? Entonces vamos a declarar Vx aquí y vamos a asignarle pues lo que habíamos hecho antes en las partículas. Vx es la magnitud por coseno del ángulo. Ah, bueno, pues la magnitud ahora es d por coseno del ángulo. Pero no se nos olvide que el ángulo está dado en grados. Yo lo tengo que convertir a radianes, ¿sí? Para convertirlo a radianes puedo tomar el ángulo TANG, o sea, tang, y multiplicarlo por pi y dividir entre 180, y así es como sabemos que convertimos a radianes, así nos enseñaron en prepa, ¿no? Pero Processing tiene una función más amigable para convertir a radianes que se llama radianes. Le pongo radians y le pongo el ángulo y ya está, ¿sí? La función radians toma un ángulo que está dado en grados y devuelve ese valor en radianes. Y hay otra función que sirve para convertir de radianes a grados que se llama degrees. Entonces, esa es la coordenada X del desplazamiento, la coordenada Y
sería D por seno del ángulo convertido a radianes. ¿Sí? Y creo que así es como debe estar aquí, ¿no? D por coseno de radianes tang y D por seno de radianes tang. Bien, ya tengo el vector de desplazamiento. Y ahora, para hacer que la tortuga se mueva, ¿qué significa moverse? Pues significa cambiar de posición. Pues para hacer que la tortuga se mueva, tengo que cambiar su posición. ¿Cómo cambio su posición? Pues le pongo Tx igual a Tx más Vx, ¿sí? Y Ty igual a Ty más Vy. Perdón, Vy, ¿sí? Que es exactamente lo mismo que yo hacía con la partícula, sumarle la velocidad directamente a la posición. Ya está. Aquí no le vamos a sumar aparte una componente aleatoria, no vamos a hacer ahorita tortugas borrachas, ¿no? Pero podríamos hacerlo si quisiéramos. No habría ningún problema. No lo vamos a hacer así porque más bien eso lo haríamos por fuera de esta función, ¿no? Ok. Bien. Ahora, ya con esto hacemos que la tortuga avance de manera teórica, pero en realidad lo que queremos que haga la tortuga cuando avanza es que vaya pintando una línea, ¿sí? Si la tortuga avanza, queremos que pinte una línea porque la idea es que la tortuga nos va a servir para dibujar cosas. Por eso se llaman gráficos de tortuga, ¿sí? Entonces, ¿cómo le puedo hacer para dibujar una línea? Bueno, es muy fácil. Yo voy a dibujar la línea desde la posición anterior o la posición original hacia la nueva posición, ¿sí? El problema es que yo aquí ya modifiqué, para calcular la nueva posición, modifico las variables tx y ty y entonces pierdo la posición original, ¿sí? Lo que tengo que hacer es primero guardar la posición original de la tortuga en otras variables. Entonces vamos a guardar la posición de la tortuga en otras variables. Vamos a llamarle float, déjenme ver cómo se llama aquí, ptx igual a tx y float pty igual a ty. Ptx significa el valor previo de tx, ¿sí? Pty es el valor previo de ty, o sea, previo ty y previo tx. Bien, guardando la posición de la tortuga, ya podemos, ahora sí, calcular la nueva posición, ¿sí? Y ya que tenemos tanto la posición anterior como la posición nueva, pues ahora sí podemos dibujar una línea de la posición anterior a la posición nueva, lo cual pues en Processing es trivial. Le ponemos line de las coordenadas ptx, pty a las coordenadas tx, ty, ¿sí? Y eso es lo que hace la función forward, ¿sí? Que ya está completa. ¿Ok? Entonces vamos a probarlo. Vamos a probarlo con el mini programa que tenemos. En mi función setup, ahorita lo único que hago es crear una ventana de 400 por 400, poner la tortuga en su posición natural, que es el centro de la ventana, y con una dirección hacia arriba. Y vamos a dibujar una línea. Antes de mostrar la tortuga, vamos a dibujar una línea avanzando, forward, avanzando 200 pasos. Como la ventana, no es cierto, vamos a ponerle 100 pasos, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué pasa. Vamos a ejecutar el programa y ahí está el resultado, ¿sí? La tortuga empezó aquí en el centro de la pantalla, apuntando hacia arriba. Si le pongo que avance 100 pasos, la distancia del centro al borde de la pantalla son 200 píxeles, porque toda la pantalla mide 400 píxeles. Entonces, de aquí al borde son 200 píxeles, a la mitad de la distancia son los 100 píxeles que avanzó.
Y por eso la tortuga aparece justamente aquí, ¿sí? Entonces, bien, ya tengo la forma de hacer que la tortuga avance, ¿sí? A los programadores nos da mucha flojera escribir y entonces a veces nos da flojera estar escribiendo forward tanto, forward tanto. Y entonces es muy común abreviar o tener una forma abreviada de estas funciones. Prácticamente de casi todas las funciones de la tortuga hay formas abreviadas. La forma abreviada de forward es fd. Y yo lo que puedo hacer es simplemente otra función, void, que se llama fd, que es la forma abreviada. Recibe exactamente el mismo argumento. Y lo único que hace esta función es llamar a la función original, forward, y le pasa la misma distancia como argumento, ¿sí? Entonces, si yo llamo a la función fd y le paso un argumento igual a 100, lo que hace la función fd es llamar a la función forward con el mismo valor de 100 como distancia, y pues ya la función forward hace esto. O sea, si quiero tener otra función que haga lo mismo, no lo tengo que volver a programar, nada más llamo a la función que ya existe, ¿sí? Entonces, al tenerlo de esta forma, puedo escribir, en vez de forward, puedo escribir fd, y las dos funciones, tanto forward como fd, van a ser exactamente lo mismo, ¿sí? Eventualmente uno ya se acostumbra a escribir nada más fd para que no dé tanta flojera, ¿no? Por ejemplo, aquí en Python, ¿sí? Puedo también poner t.fd 100 y eso hace que la tortuga avance. No se vio, pero déjenme. Ahí está, ¿sí? Vamos a ponerle t.right para que gire a la derecha. Girar a la derecha, vamos a ponerle 90 grados para que apunte hacia abajo. Ahí está. Y ahora t.fd 100. ¿Sí? Entonces, todas las funciones se pueden abreviar o se pueden abreviar si uno quiere. Y normalmente las funciones de la tortuga también tienen una versión abreviada, ¿no? Bien, entonces ya sabemos cómo hacer que la tortuga avance. ¿Cómo hacemos que la tortuga avance hacia atrás? ¿Sí? Pues es muy fácil. Vamos a hacer la función que avanza hacia atrás, que se llama back. Avanza la tortuga, o más bien retrocede la tortuga. En vez de avanzar hacia adelante, avanza hacia atrás. Bueno, pues aquí vamos a usar un truco muy barato. La función back también toma una distancia, o sea, si avanzo hacia atrás o si retrocedo, pues voy a retroceder tantos píxeles, ¿no? Y lo único que hace la función de retroceder es avanzar hacia atrás, literalmente. Forward menos d. O sea, retroceder 100 píxeles es exactamente igual que avanzar menos 100 píxeles. Entonces vamos a probarlo, vamos a ver si es cierto. Vamos a retroceder 100 píxeles. Recuerden que la tortuga sigue apuntando hacia arriba, no he cambiado la orientación de la tortuga, pero ahora cuando ejecuto este programa, la tortuga que apunta hacia arriba se mueve hacia atrás, o sea, en el sentido opuesto de su ángulo, ¿no? Entonces simplemente estoy avanzando una distancia negativa. Entonces, pues es muy fácil implementar la función de retroceder. Por cierto, la función de retroceder también tiene una versión abreviada que es bk, o sea, se toma la primera letra y la última, y forward se abrevia como fd, back se abrevia como bk, y es lo mismo, ¿no? Avanza hacia atrás. ¿Sí? Bien. Ya nada más me falta girar la tortuga, ¿sí? Y girar la tortuga es lo más fácil, porque lo único que hace el giro, un giro no mueve la tortuga, o sea, la tortuga se queda en su misma posición y únicamente gira cambiando su orientación, ¿sí? Entonces, la manera de girar la tortuga es muy fácil, ¿sí? Si yo quiero girar a la derecha, entonces voy a incrementar el ángulo de la tortuga
y si quiero girar a la izquierda voy a decrementar el ángulo, ¿sí? O sea, si la tortuga está, digamos, apuntando a 90 grados y le pongo gira 30 grados a la derecha, pues ahora van a ser 90 más 30 grados, el nuevo ángulo van a ser 120 grados, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a implementar las funciones de giro, right, gira a la derecha, y le tengo que decir, nuevamente va a requerir un argumento adicional que me diga cuánto voy a girar, ¿sí? Entonces, este argumento de cuánto voy a girar, vamos a llamarle A, que sería un ángulo, y lo único que hace es tomar el ángulo original y sumarle A, ¿sí? Eso podría funcionar. Ahora, en realidad, si lo dejo así me va a dar ciertos problemas, porque si yo me la paso gire y gire y gire a la derecha, ¿sí? Va a llegar un momento en que el ángulo va a estar creciendo, 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 porque yo le voy aumentando y aumentando y aumentando, ¿sí? Pero sabemos que los ángulos son cíclicos, o sea, una vez que llegas a 360 grados, pues es como si empezaras otra vez desde cero, ¿sí? Prefiero que el ángulo se mantenga en un rango de 360 grados a que siga aumentando y aumentando y aumentando y aumentando, porque entonces va a llegar un momento en que se vuelva tan grande que ya no es posible al guardarlo correctamente, con precisión, en una variable de tipo float. Entonces, para asegurarme de que se mantenga en un rango de 360 grados, voy a ponerle módulo 360, ¿sí? O sea, incremento el ángulo y luego tomo el residuo de la división entre 360. Si se pasa de 360, por ejemplo, si me llega a dar 365, pues el residuo queda en 5, ¿sí? Y básicamente le estoy quitando los múltiplos de 360 al ángulo resultante, ¿sí? Entonces, esto simplemente es para darle más estabilidad numérica y más precisión a los ángulos que manejemos. Si se lo quitamos después con ciertas figuras complejas, vamos a ver que no van a cuadrar completamente, ¿no? Luego hacemos el experimento, ¿sí? Y, por supuesto, podemos agregar una versión abreviada de la función right, que sea RT, o sea, tomamos nuevamente la primera letra y la última para hacer la versión abreviada. Y aquí hacemos exactamente lo mismo, llamamos a la función que ya existe. No hay que reinventar la rueda ni volver a escribir todo. Y finalmente la función para girar a la izquierda, que se llama left, pues hace lo mismo que de hecho podríamos usar un giro negativo hacia la derecha, pero negativo. O sea, pero es muy fácil de implementar, ¿no? Vamos a tomar el ángulo, restarle qué tanto queremos girar y ponerle módulo 360 para restarle los múltiplos de 360 que no son necesarios. Y la versión abreviada de left es LT. ¿Ok? Todo esto está en el documento del proyecto, así que esto lo van a poder leer con calma después, ¿no? Pero básicamente con esto ya tenemos las 4 funciones básicas de movimiento de la tortuga, ¿sí? Adelante, atrás, izquierda y derecha. Entonces ya con esto podemos hacer figuras elaboradas, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo quisiera repetir exactamente la misma figura que hice aquí en Python, ¿sí? Déjenme ver cómo puedo ver la figura de Python. Es que va a ser un relajo con la ventana esta de Python, pero vamos a ponerle t.left 90. Ahí está, ¿no? Vamos a suponer que quiero hacer exactamente esta misma figura, ¿sí? Pues tengo que ejecutar exactamente los mismos movimientos que realicé en Python, pero en Processing.
Entonces vamos a copiarlos. Aquí tengo la lista de movimientos, ¿sí? Vamos a agarrar nuestro programita aquí en Processing. Vamos a empezar a partir de Home. Recordemos que en Python la tortuga empieza apuntando hacia la derecha. Entonces voy a poner antes que nada derecha 90 grados. Si estoy apuntando hacia arriba y giro a la derecha 90 grados, quedo apuntando hacia la derecha. Y ahora sí empiezo como empezaría en Python. Y a partir de ahí yo puse forward 200. Le voy a quitar el T punto que es necesario en Python. Y luego tengo right 90, que es este de aquí. Tuve un error, en realidad empieza aquí y ahora sí voy a poner todas las instrucciones. Forward 100, left 45, back 300, left 45, y luego ya me dio flojera y puse F de 100, F de 100, right 90, F de 100 y left 90. Y déjenme quito este back que tengo aquí y luego mostramos la tortuga. Entonces son las mismas instrucciones, el lenguaje es distinto y vamos a ver, sale la misma figura, nada más que no cabe en la ventanita esta, vamos a hacer la ventana más grande. Entonces 600 por 600 y vamos a poner el fondo blanco, background 255 para que se vea igual y ahí está, ¿no? La misma figura, exactamente las mismas medidas porque todo está en píxeles y lo único que no tengo ahorita es que la tortuga a la hora de dibujarla sea una flecha que apunta en la dirección que tiene. Ahorita la sigo dibujando como una partícula que es un punto y eso no me permite ver la orientación. Bueno, pues ese es el siguiente paso, ¿sí? Ese es el siguiente paso que vamos a resolver y posiblemente es el más complicado, ¿no? Entonces, bien, vamos a pensar cómo dibujar la tortuga, ¿sí? Vamos a poner la posición de la tortuga, la voy a poner aquí otra vez. Esta posición es tx, ty, ¿sí? Y la tortuga pues tiene una cierta orientación, de la que yo nada más conozco el ángulo, ¿sí? Bien, mi idea es dibujar una especie de triángulo, ¿sí? Digamos que si yo agarro esta orientación, vamos a extenderla para acá, pum, 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 pum. El vértice del triángulo estaría a lo largo de esta línea. Vamos a extender también un poquito hacia atrás. Y luego vamos a trazar una línea paralela por aquí. Ahorita voy a exagerar un poquito el tamaño, pero esta es la idea. Entonces, mi tortuga, yo la voy a dibujar así. Vamos a dibujar sobre esta línea paralela. Vamos a calcular 3 vértices. Vamos a calcular un vértice que esté a partir de la posición de la tortuga un cierto número de unidades más adelante. Aquí donde pinté esta bolita verde. Y luego me voy hacia atrás y de manera perpendicular me muevo un cierto número de unidades hacia acá y el mismo número de unidades hacia acá. Y de esa manera calculo 3 vértices. Creo que no quedó tan simétrico. Vamos a ponerlo por acá. Calculo 3 vértices de un triángulo. Si yo ya tengo los 3 vértices de un triángulo, pues nada más con la función triangle de processing puedo dibujar este triángulo. Y ese triángulo es mi tortuga, ¿sí? Entonces, eso es lo que voy a hacer, ¿sí? ¿Cómo calculo estos vértices? Pues vamos a la manera de desplazarme de este punto a este punto es exactamente igual que
lo que hago para la instrucción forward, ¿sí? Voy a avanzar una cierta distancia, no voy a desplazar la posición de la tortuga, esa no va a cambiar, pero para calcular este punto de aquí, creo que, no sé si tiene un nombre en el código, déjenme checar un poquito el código. No, esto ya... No es cierto. Fíjense que no es verdad. Ya vi que en este documento hago una tortuga más interesante. ¿Sí? Pero igual podría yo dibujar este triángulo sin ningún problema. Básicamente nada más tengo que definir cuánto vale esta distancia. ¿Sí? Vamos a ponerlo aquí. Esta distancia, ¿cuánto vale? Vamos a llamarle D. Y esta distancia, por ejemplo, de aquí a acá, igual y pues es una fracción de D. Vamos a poner esto por arriba. Esto podría ser D entre 2. Porque sí quiero que sea un triángulo isósceles, o sea, que sea medio picudo el triángulo, ¿no? Y esta parte de aquí también puede ser D entre 2. ¿Sí? Entonces, de esa manera es fácil encontrar los vértices de este triángulo. ¿Sí? No, ya me acordé cuando hice este triángulo, cuando estábamos, no en este curso, pero el semestre pasado en el curso de programación avanzada hicimos un juego de asteroides y la navecita pues era un triángulo igual, ¿sí? También tenía una posición y una orientación y así la dibujábamos, ¿sí? Pero no, ya recordé que en este proyecto la tortuga se dibuja de una manera diferente. Entonces déjenme poner página nueva y nuevamente vamos a... Tengo una pregunta. ¿Sí? Perdón, tengo una pregunta. Sí, es un poquito fuera del tema, pero es con respecto a la tarea. Ya, o sea, ¿puedo usar la función break? Aunque no la hayamos visto como tal. Sí, está bien. Sí, sí. Ok, gracias. Ok. Bien, entonces déjenme, ya recordé cómo se dibuja la tortuga aquí. Entonces vamos a poner nuevamente la posición de la tortuga. Tx, ty. Y lo que hacemos aquí, si no mal recuerdo, es dibujar un círculo. Así tal cual una elipse. Claro, un círculo centrado en tx, ty. ¿Sí? Y luego dibujar una cabeza en la dirección donde está, hacia donde apunta la tortuga. Vamos a suponer que la tortuga apunta hacia esta dirección. Este es el ángulo, ¿sí? Vamos a trazar aquí como que una línea imaginaria a lo largo de esta dirección. Ahí está. Y lo que vamos a hacer es dibujar otro círculo aquí. ¿Sí? De hecho está un poquito, se traslapan un poquito los círculos, si no mal recuerdo. ¿Sí? Y entonces esta sería la cabeza de la tortuga. Y luego lo que vamos a hacer es, a partir de esta dirección, vamos a calcular, vamos a girar 45 grados, o sea, aquí sería como 45 grados para acá, ¿sí? Y también para acá, y también hacia acá, y también hacia acá. Y en estas 4 direcciones vamos a poner otros 4 círculos más pequeños que van a ser como que unas patas. ¿Sí? Y así es como se dibuja la tortuga. Digo, aquí me quedó horrible, creo que salió un poquito más derechita en la función, pero vamos a hacerlo. ¿Sí? Déjenme poner esto acá. Vamos a poner el documento. ¿Dónde está? Aquí. Y vamos a ver cómo se dibuja aquí la tortuga. ¿Sí? Entonces, ahora sí. Déjenme recorrer esto.
Ahora sí vamos a hacer la función de dibujar tortuga, show turtle, como debe ser, ¿no? Aquí fíjense que esta función show turtle toma un parámetro adicional que es el color de la tortuga, ¿sí? El color se puede expresar como una variable de tipo entero, int col, pero ese simplemente pues, es el color que le queramos poner, ¿no? Bien, ahorita vamos a hablar del color. Entonces, tengo algunas variables que me definen el tamaño de la tortuga, que básicamente es el radio del caparazón, o sea, el diámetro del caparazón, o sea, este diámetro es TS, ¿sí? Entonces, float TS, ahorita lo tenemos en 20, por supuesto ustedes lo pueden cambiar, de hecho, pueden convertir TS en una propiedad de la tortuga declarándolo afuera, ¿sí? Y de esa manera, la tortuga pueden hacer que cambie de tamaño. Entonces, no voy a poner ahorita los comentarios, luego los copian ahí, ¿no? Y tenemos algunas variables temporales que necesitamos. XY van a ser las coordenadas de donde calculamos, por ejemplo, el centro de este círculo, el centro de las patas, o sea, el centro de la cabeza, centro de las patas, y la A es el ángulo, por ejemplo, de las patas que es diferente al ángulo de la tortuga, ¿sí? El ángulo de la cabeza, hacia donde está la cabeza, es el mismo ángulo de la tortuga. Lo primero que hacemos es, vamos a, guardar el estilo de dibujo. Luego les explico qué es esto de push style. Digo, luego ahorita que terminemos, ¿no? Vamos a ponerle no stroke porque no vamos a dibujar una tortuga con bordes, simplemente el relleno. Y el relleno va a ser del color dado como argumento, que es este de acá. Para el caparazón vamos a dibujar una elipse. En realidad es un círculo. Aquí uso elipse porque para hacer esto compatible con versiones anteriores de Processing donde no estaba la función círculo, pero todos son círculos. Entonces puedo poner directamente circle, centrado en la posición de la tortuga y el tamaño del círculo, es decir, lo que viene a ser el diámetro es TS. Entonces esto dibuja el caparazón. Si ahorita nada más dejo la función así de dibujar tortuga, vamos a ponerle aquí un color verdezón, herramientas, selector de colores, vamos a elegir un color así verde para la tortuga, ahí más o menos, copiar y lo ponemos aquí. Entonces ahorita nada más estoy dibujando el puro caparazón, ¿sí? Vamos a ejecutar el programa y ahí está el caparazón, pues es un círculo verde, ¿sí? No tiene mayor gracia. Vamos a dibujar la cabeza y para dibujar la cabeza necesitamos decir, bueno, a partir de el centro de la cabeza, que está aquí, vamos a llamarle X, Y, lo voy a calcular a partir de la posición de la tortuga, desplazándome a lo largo del ángulo de la tortuga una cierta distancia, ¿sí? Entonces, bueno, eso está fácil. O sea, X va a ser TX más el desplazamiento a lo largo del eje X, o sea, la componente X del vector de desplazamiento, ¿no? La componente X de un vector de desplazamiento ya sabemos que es una cierta distancia. Ahorita vamos a ver cuál distancia. Va a depender de TS multiplicada por coseno del ángulo. Y en este caso es el ángulo de la tortuga. Pero convertido a radianes. ¿Sí? Y la posición Y del centro de la cabeza va a ser TY, o sea, la posición Y de la tortuga, más la misma distancia por el seno del ángulo en radianes. ¿Sí?
Vamos a suponer que ahorita como distancia de desplazamiento puse el mismo TS, ¿sí? Esto no va a funcionar porque si TS es el diámetro del cuerpo de la tortuga y yo voy a partir del centro de la tortuga y me voy a desplazar una cierta distancia en la dirección de la tortuga, vamos a ponerle aquí, ¿sí? Me voy a desplazar a lo largo de esta dirección, digamos, una cierta distancia, y esa distancia es igual a TS, pues básicamente me voy a desplazar el diámetro, o sea, un radio y otro radio, ¿no? Me voy a quedar por aquí, ¿sí? Si la cabeza es más pequeña que el cuerpo, pues los dos círculos no se van a tocar. O sea, si tengo una cabeza aquí, va a estar separado. Entonces vamos a ver cómo se ve esto, ¿no? Ya calculé la posición de la cabeza. Vamos a dibujar un círculo centrado en esa posición, con un cierto radio. Por ejemplo, radio igual a TS. Entonces va a ser una tortuga cuya cabeza... O sea, la posición de la tortuga está aquí y se supone que este otro círculo que está a la derecha es la cabeza. Pero pues claramente la cabeza es demasiado grande porque tiene el mismo tamaño del cuerpo. Vamos a hacer la cabeza más pequeña. En vez de que tenga un diámetro TS, vamos a poner una fracción de TS. Por ejemplo, un 40%. TS por 0.4. ¿Sí? Ya, y ahora sí. Está el cuerpo de la tortuga, lo que es el caparazón, y luego la cabeza. El problema es que ahora la cabeza está muy separada del cuerpo, ¿sí? Porque la distancia que avanzamos es igual a todo un diámetro, ¿sí? Entonces, esta distancia no puede ser tan grande, hay que hacerla más pequeña. Ya que la cabeza mide un 40% de esta distancia, si aquí le ponemos un 60%, por ejemplo 0.6 por TS, entonces ahí básicamente tocarían en un punto, o sea, el cuerpo y la cabeza pues apenas creo que tocarían ahí, ¿no? No sé aquí en el programa cómo le pusimos, sí, le pusimos 0.6, no, perdón, 0.7, ¿sí? Para alejarla todavía un poquito más, 0.7, para que la cabeza no esté tan metida dentro del cuerpo. Y ahí está, ¿sí? Entonces, ahí se ve el cuerpo de la tortuga, el caparazón y la cabeza de la tortuga, ¿sí? Ya con la cabeza ya es posible ver la dirección a la que apunta la tortuga, ¿sí? Por ejemplo, si al final de esto, ahorita la tortuga quedó apuntando hacia la derecha, pero si al final de esto nosotros giramos 45 grados hacia la derecha, pues ahora apunta hacia acá, ¿sí? O si giramos hacia la izquierda 45 grados, pues ahora apunta hacia acá, ¿no? Entonces ya la cabeza nos puede dar una idea de hacia dónde apunta la tortuga, pero para hacerlo todavía visualmente más interesante, dibujamos las patas. Y son 4 patas, entonces vamos a hacer un ciclo para las 4 patas, ¿sí? Las 4 patas están separadas 90 grados, así que voy a hacerlo un poco diferente como está en el programa. Vamos a poner el ángulo de la primera pata, ¿no? Que sea la variable A. Entonces, si la cabeza está en la dirección del, a la que apunta la tortuga, pues le vamos a sumar 45 grados a esta dirección para tener la dirección de la primera pata. Y luego cada pata pues la vamos desplazando 90 grados para tener 4 patas más o menos de esta forma, ¿no? Pero la primera pata va a estar en un ángulo igual al ángulo de la tortuga más 45 grados, ¿sí? Eso significa que el ángulo de las patas va a ser inicialmente el ángulo de la tortuga más 45 grados. Vamos a hacer un ciclo para dibujar las patas.
Voy a usar un ciclo for. Nada más me interesa que se ejecute 4 veces. Es un ciclo con contador, ¿sí? Y para cada pata vamos a calcular también su posición del centro, ¿sí? Igual, la misma fórmula que está aquí. Es más, estas dos las voy a copiar, ¿sí? Nada más que el ángulo ya no es este Tang, el ángulo va a ser este A, porque es el ángulo de las patas, no de la cabeza. Entonces nada más cambio aquí el ángulo y voy a cambiar un poquito aquí la distancia para que las patas estén un poquito más pegadas al cuerpo que la cabeza. Y le voy a bajar a 0.6, que es lo que hice aquí en este programa. Y luego ya dibujo un círculo en la posición XY, que es el centro de cada pata. Y vamos a poner las patas de un tamaño más pequeño que la cabeza. Le pusimos en realidad TS por 0.25. Y luego para la siguiente pata, el ángulo lo voy a incrementar en 90 grados para que la siguiente pata esté a 90 grados de la anterior, ¿sí? Y ya con esto va a dibujar las patas. Y ahí está la tortuga con sus 4 patas, ¿no? Y ahora sí se ve que la tortuga pues apunta ahí en una cierta dirección. Y ya se pone más interesante, ¿no? Y la idea es que esto sirve ahí para cualquier ángulo, ¿no? Incluso podemos hacer animaciones. Déjenme quitar este dibujo que hicimos. Vamos a ponerle aquí home. Vamos a inicializar la tortuga. Pero luego en la función draw, void draw, vamos a borrar el fondo, background 255. Vamos a dibujar la tortuga, show turtle. Vamos a poner el mismo color que ya teníamos. Bueno, le podemos cambiar de color si queremos, pero ya tengo ese. Dibujamos la tortuga y vamos a girarla, vamos a ponerle right 1, o sea que gire 1 grado, pero como esto está dentro de la función draw, va a estar girando 1 grado, 1 grado, 1 grado, 1 grado cada vez que se ejecuta la función draw. O sea, 60 grados por segundo. En 6 segundos debe completar más o menos una vuelta, ¿no? Vamos a ver. Y sí, ahí está la tortuga, ¿no? Y bueno, creo que ya con esa manera de dibujarla queda muy claro hacia dónde estaba apuntando, ¿no? Fíjense que ahí está girando la tortuga. Si además de que esté girando, le ponemos que vaya avanzando, ¿qué creen que vaya a pasar? Voy a empezar a dibujar ahí como que un círculo. No vemos el círculo porque estoy borrando el fondo en cada iteración, ¿sí? Tendría yo que hacer algo así. Pero ahí básicamente voy a estar dibujando una tortuga encima de otra, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, luego hay maneras de quitar la tortuga sin tener que borrar lo que ya está y cosas así, ¿no? Ahorita realmente no vamos a meternos mucho en eso. Pero bueno, básicamente ahora sí ya están todas las funciones de la tortuga, las básicas, ¿no? Ya podemos avanzar, retroceder, girar hacia un lado, girar hacia el otro y dibujar la tortuga de una manera que nos indica claramente cuál es su dirección. ¿Ok? Y ya con esto podemos empezar ahora sí a hacer la parte del proyecto y ver cómo dibujar diferentes tipos de figuras con la tortuga, ¿no? Y de eso se trata el proyecto. Entonces, váyanlo viendo. Es importante que entiendan cómo funciona la tortuga, todas estas funciones que hicimos ahorita. Pero es apenas el principio del proyecto. O sea, esto es lo que ya les doy para que después ustedes empiecen a hacer sus propias funciones para hacer distintos tipos de
de dibujos y de diseños, ¿sí? Ahora, hay otra cosa que quisiera comentarles aquí que es importante, les puede servir mucho. Van a empezar a hacer muchas funciones en sus programas, ¿sí? Todas las funciones de la tortuga, las de home, avanzar, retroceder, girar un lado, girar al otro, show turtle, todo eso, todas las van a usar. Entonces, algo que tiene processing es que cuando ustedes ya empiecen a trabajar en un programa muy extenso, donde ya están usando muchas funciones, pueden organizar este programa de distintas formas, ¿no? Y eso es a través de las pestañas que tiene aquí el entorno de processing. Cada pestaña representa un archivo de código fuente, o sea, un archivo con extensión .pde, pero todas las pestañas forman parte del mismo programa. Y todas las pestañas, todos los archivos que corresponden a estas pestañas se guardan en la misma carpeta, ¿sí? La primera pestaña es la pestaña principal. El nombre de la primera pestaña es el nombre del programa, que coincide con el nombre de la carpeta donde se guardan todos los archivos. Esa es la principal. En la primera pestaña debe estar la función setup y la función draw. Pero en las otras pestañas ustedes pueden poner todas las funciones que quieran. Y saben que esas funciones van a estar en un archivo aparte. Lo cual es muy útil porque en otro programa pues ya nada más pueden tomar ese archivo y agregarlo, ¿sí? Entonces, yo creo que es muy conveniente que las funciones de dibujo de la tortuga estén en su propia pestaña. Por ejemplo, aquí podemos agregar una pestaña, le damos aquí a la flechita que va hacia abajo y le ponemos nueva pestaña. Les va a preguntar qué nombre va a tener el archivo. Pues vamos a ponerle tortuga, ¿sí? Tortuga no es el nombre del programa. El nombre del programa ahorita es sketch-210429A. Pero tortuga va a ser un nombre de archivo. Va a haber un archivo tortuga.pde que va a contener algunas funciones ahí, lo que nosotros queramos poner, ¿sí? Bueno, pues voy a poner justamente todas las funciones que tienen que ver con la tortuga y las propiedades de la tortuga que acabamos de hacer ahorita, ¿no? Entonces, todo esto que hicimos antes de la función setup, que ya es el programa principal, lo voy a meter y lo voy a copiar aquí en la pestaña tortuga, ¿sí? Vamos a guardar el programa, le pongo aquí guardar con control S, ¿sí? Y vamos a guardarlo en algún lado. Vamos a poner aquí, déjenme irme al curso. Tengo ahí ejemplos y vamos a ponerle ejemplo tortuga, ¿sí? Bien, entonces el programa principal se llama ejemplo tortuga, ¿sí? Va a estar en la carpeta ejemplo tortuga, pero dentro de esta carpeta va a haber dos archivos. Vamos a ponerle, le puedo dar aquí en la flechita y no, aquí no me manda a la carpeta del programa. Entonces eso es aquí en el menú, archivo, ¿dónde lo tengo? Hay una opción ahí para irme a la carpeta del programa. Sketch, aquí está. Mostrar carpeta del sketch, ¿sí? Y aquí está la carpeta donde está guardado el sketch. Es la carpeta ejemplo tortuga, ¿sí? Y tiene dos archivos ahora. Uno que se llama ejemplo tortuga.pde, que contiene únicamente las funciones setup y draw que pusimos en esta pestaña. Y otro archivo que se llama tortuga.pde, que contiene todo lo que pusimos en la otra pestaña. Ahora, lo interesante aquí es que todas las funciones que están en la pestaña de tortuga.pd las van a usar para todos los programas que vayan a hacer en esta práctica. Entonces, si ustedes después hacen otro programa de processing, por ejemplo, vamos a processing, vamos a ponerle nuevo archivo. Pueden ustedes simplemente guardar este archivo. Vamos a guardarlo ahora como ejemplo tortuga 2 en la misma carpeta que estaba el otro, ¿sí? Y aquí está ejemplo tortuga 2. Yo puedo tomar tortuga.pd
y copiarlo. Le voy a poner aquí control C y control V para copiarlo en la otra carpeta. Ahí está. Y fíjense que automáticamente aquí me apareció una pestaña tortuga, ¿sí? En el momento que copié el archivo, Processing detecta que hay un nuevo archivo en la carpeta y crea una pestaña con ese archivo, y la pestaña contiene el contenido del archivo. Entonces ya tengo todas las funciones ahí. No necesito, por supuesto, no necesito volverlas a teclear nuevamente, pero tampoco necesito copiarlas de un programa anterior y pegarlas en un programa nuevo. Solamente copio el archivo en la carpeta de mi nuevo programa y ya tengo otro programa aquí para hacer gráficos de tortuga, ¿no? Entonces, a esto se le llama hacer una librería. O sea, el archivo tortuga.pde es una librería de funciones que yo voy a estar usando en múltiples programas, ¿sí? Y es una manera, pues les digo, a los programadores nos da mucha flojera escribir. Entonces, si hay algo que podemos ahorrarnos o que ya escribimos, pues lo usamos y no lo volvemos a escribir, ¿no? Entonces, bueno, empiecen el proyecto haciendo su librería con las funciones básicas de la tortuga, y luego ya empiecen a leer los ejemplos que vienen después en cada sección. Cada sección trae ejemplos diferentes, empezando con cosas muy sencillas y luego ya progresando hacia cosas más elaboradas. Y van a ver que pues, se pueden hacer ahí algunas figuras muy interesantes, ¿no? Pero esencialmente la tortuga pues la manejan como si fuera una partícula. Lo mismo que hacían con la partícula, podrían dibujarlo también con tortugas. Exactamente lo mismo, pero también otras cosas que las partículas, así como las teníamos, no estaban pensadas para hacer eso, ¿no? Y ya hacia el final, pues se ven algunos diseños bastante avanzados. Déjenme irme rápido a los últimos diseños para que vean el tipo de cosas el tipo de figuras que se hacen, ¿no? Está esta figura que se conoce como el copo de nieve. Es una figura fractal, es una curva fractal. Son objetos matemáticos con propiedades ahí muy, muy interesantes. Y es muy fácil hacerlos usando gráficos de tortuga. Pero muy, muy fácil, ¿no? O sea, hay toda una familia de fractales que se hacen o se dibujan usando gráficos de tortuga que se conocen como sistemas L, ¿sí? Y, y bueno, pues es una parte interesante ahí de cómo lo van a hacer, ¿no? Combinando gráficos de tortuga con una nueva manera de iteración que se llama recursividad, van a poder hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bien, vamos a terminar por aquí. No les pongo este ejemplo en los archivos porque realmente ustedes lo van a transcribir a partir del documento, ¿no? Ahí viene todo, ¿sí? Entonces, por supuesto van a ir surgiendo dudas a lo largo de las próximas clases con respecto al proyecto, las vamos resolviendo, pero empiecen a trabajar en el proyecto ya desde ahora, porque es un proyecto más o menos extenso y si lo dejan para el último fin de semana no lo van a terminar, ¿sí? Entonces es para que lo vayan trabajando de manera progresiva y sobre todo pues para que las dudas que salgan las podamos responder. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? ¿Hay dudas o preguntas con respecto a la tarea que ahorita está pendiente? No me acuerdo qué fecha tiene de entrega. Creo que no le puse a actualizar el proyecto, pero bueno, ya está. Ya deben poder acceder ahí al archivo de la tortuga. Y bueno, sí, la tarea vence mañana. Entonces no se les traslapa ahí tanto. Bien, no sé, ¿hay alguna duda con respecto a la tarea? ¿Alguna pregunta? Yo sí tengo una duda. Sí, dime. En el ejercicio 2, en donde tenemos que saber si el número es palíndromo de una cantidad indefinida de dígitos, ¿podemos utilizar cadena e invertir la cadena? No. Entonces... No, porque pierde el chiste.
Ok, entonces, Sin embargo, ¿cómo? es interesante tu forma de pensarlo, ¿no? O sea, una forma, yo creo que la forma más directa, más corta de resolver el ejercicio 2 es invirtiendo el número, ¿sí? Es muy fácil descomponer un número en dígitos, sobre todo si empiezas con los dígitos de menor peso, o sea, si empiezas extrayendo el dígito de las unidades y luego el de las decenas y luego el de las centenas y así, ¿sí? Usando puras operaciones de división y módulo, puedes ir extrayendo las unidades y te quedas con el resto, ¿no? O sea, déjame explicarlo, ¿sí? Busquen, hay muchas formas de hacerlo, ¿no? La manera que les voy a decir no es precisamente la única, ni que esta sea la correcta y las demás no, pero creo que puede ser la más sencilla. Entonces vamos a pensar en número 2, 3, 5, 8, 16, 4. No importa que sea palíndromo o no, lo que importa es la forma de descomponerlo. Entonces, el chiste es que tú primero puedas separar este número de esta manera. Separas el dígito de las unidades y te quedas con el resto. O sea, el número formado por los demás dígitos. ¿Sí? Aquí ya, esta parte de aquí sería 235.816. Ya no sería 2 millones y tanto, ¿no? ¿Sí? Ok, bien, supongo que lo puedes separar así, lo cual es facilísimo. Lo que vas a hacer ahora es decir, bueno, voy a tomar este 4 y lo voy a poner como el primer dígito, pero ahora de izquierda a derecha, de un nuevo número. O sea, este 4 lo tomas de aquí para ponerlo en un nuevo número. Y luego el número que te quedó, 2, 3, 5, 8, 16, le vuelves a hacer lo mismo. Lo vuelves a separar, separas el dígito de las unidades y el resto, ¿sí? Y el dígito de las unidades, de alguna manera, lo vas a pasar a este número que estás calculando acá como siguiente dígito, pero siguiente dígito de izquierda a derecha. O sea, entonces aquí hay que pensar, a ver, si yo inicialmente tenía 4 y luego ahora me dan el 6 y quiero obtener ahora 46, ¿qué operaciones tengo que hacer? Es muy fácil las operaciones que hay que hacer. Es la operación inversa que hiciste para separar el número, ¿sí? Entonces ahora tienes un número aquí que lo quieres conectar con uno nuevo, ¿no? Luego, pues esto ya lo metes en una iteración, ¿no? Donde dices, bueno, ahora el número que me quedó lo voy a volver a separar, ¿sí? Y el dígito que separé lo combino ahora en vez de separar, lo voy a combinar con esta parte y el nuevo dígito para formar un nuevo número, ¿sí? Y así te la vas llevando, ¿no? O sea, vas quitando cada dígito del número original para irlo metiendo en un nuevo número. Ahora te queda 2358, separas el 8, te lo traes para acá y lo combinas con este. Te queda 235, separas el 5 y te lo traes para acá, no tan lejos, para combinarlo con este. ¿Sí? Te queda 23, separas el 3 y te lo traes para combinarlo con este. Te queda 2, separas el 2. Sí, aquí podrías pensar que hay un 0. ¿Sí? Separas el 2 y te lo traes para combinarlo con este. Y luego aquí ya te quedó 0. Pues cuando te quedó 0 ya terminas. ¿Sí? Y de esa forma tienes el número original y el número invertido. ¿Sí? Y ya saber si son palíndromos, pues es nada más comparar que sean iguales. Pero es la forma más fácil de hacerlo. No funciona con todos, ¿sí? Por ejemplo, si el número termina en 0, pues ese 0 no sé qué te pueda dar problemas a la hora de hacer acá. Pero creo que realmente el único caso medio raro es cuando el número termina en 0,
Y en realidad, pues podrías pensar que hay un cero acá, ¿no? Pero ese podría ser el único caso que hay que manejar así medio, o que tal vez no funcionaría del todo. Pero eso es una idea que puedes usar. O sea, no puedes usar cadenas, eso sí no. Pero sí puedes usar esta idea de invertir el número y luego comparar el número original con el inverso. Y si son iguales, pues es palíndromo. Ok, ok. Y para poder extraer el número necesito la función como return o para ir guardando el número o No, 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 no. Lo vas guardando en una variable. ¿Sí? Sí, o sea, aquí pero no. ¿Perdón? a la hora de hacerlo en un ciclo, la variable es una sola variable, ¿no? Y se va reescribiendo. O sea, vas a tener una variable que es. Vas a tener varias variables en realidad, ¿no? Una variable que es, digamos, el número original. Vamos a llamarle n. ¿Sí? Pero este n lo vas a separar en dos. Lo vas a separar en el dígito de las unidades, vamos a llamarle u, y el número que te queda. Pero este número que te queda reemplaza a la n, porque luego lo vuelves a aplicar de manera iterativa. ¿Sí? Pero entonces ya tienes dos variables. El número original, que se va a ir descomponiendo de esta forma, y el dígito de las unidades, que en cada iteración pues empieza siendo, por ejemplo, aquí 4, luego 6, luego 1. ¿Sí? Y por otra parte tienes este otro número que es NI, es N invertido, donde lo vas construyendo poco a poco. Primero, pues NI va a tomar el dígito de las unidades y luego NI va a tomar lo que ya tenía, metiéndole, agregándole, o sea, combinándolo con el nuevo dígito y así lo vas construyendo. Cuando termine el ciclo, ya tienes bueno, este n posiblemente hay que guardar el valor original, ¿sí? Porque si lo pierdes, pues ya no lo puedes comparar con NI. Entonces hay que guardar el valor original, y para que lo puedas comparar con este. Entonces, cuando mucho aquí, requieres 4 variables para hacer todo. O sea, el valor original de n y luego esta n, este otro número que se va descomponiendo y vas guardando las unidades y el resto y el número que vas formando, que es la versión invertida del número original, ¿no? Entonces, bueno, variables usen las que necesiten, pueden usar todas las variables que requieran, ¿sí? Pero estos ejercicios que les dejé de ciclos no requieren funciones. Es posible usar funciones para simplificar los ejercicios, sobre todo en aquellos que requieren los de los patrones estos formados por asteriscos. El uso de funciones puede ayudar a simplificar, porque ya puedes hacer tal vez una función que imprima un renglón del patrón, y luego, claro, con un argumento para que imprima el renglón con tantos asteriscos o no sé, y luego eso ya lo metes dentro de un ciclo. Pero en realidad están pensados los ejercicios para hacerlos con puros ciclos, sin funciones. Los ejercicios, creo que son el 3, 4 y 5, requerirían ciclos anidados. El primer ejercicio no requiere ciclos. El segundo ejercicio requiere pues, un ciclo simple, o sea, por ejemplo, esto se hace con un solo ciclo, no se requieren ciclos anidados, ¿sí? Hay quien usó 2 ciclos, pero separados, o sea, primero un ciclo para ver de qué tamaño es el número, o sea, saber cuántos dígitos tiene, y luego ya un segundo ciclo para irlo descomponiendo. O sea, otra forma de hacer esto, otra forma de hacer el segundo ejercicio, es que tú empiezas con el número original 2, 3, 8, 51, 24, 3, 2, ¿sí? Por decir algo. Y lo que vas a hacer es tratar de separar el dígito, los dígitos que están en los extremos. O sea, el de las unidades, que es muy fácil, ese es trivial separarlo. Y que no es tan fácil, porque para separar este dígito hay que saber qué tan grande es el número, ¿sí? Qué tan grande es el número en términos de cuántos dígitos tiene. Entonces, vamos a suponer que sabes cuántos dígitos tiene el número, entonces también es fácil de separar, ¿sí? Entonces vamos a llamarle, vamos a llamarle a X y a vamos a llamarle Y, ¿sí?
Bueno, y bueno, esta parte la separas y reemplaza al número original, ¿sí? Entonces, si x es igual a y, es posible que el número sea palíndromo y entonces más bien te tienes que fijar en la parte central. Y de manera iterativa vas a separar la parte central, o sea, ahora te va a quedar esto, y ahora este es el número que tú vas a checar si es palíndromo, ¿sí? Vuelves a separar vuelves a separar y así te la vas llevando, ¿sí? Si llega un momento en que x es diferente de y, inmediatamente ya sabes que el número no es palíndromo y ahí se acabó. En el momento en que te quede un solo dígito, ¿sí? Ahí ya el número es palíndromo, ¿sí? Porque pues este dígito no necesita tener otro igual que él. Entonces, esta es otra manera de hacerlo, pero el problema con esta manera de hacerlo es que para obtener x necesitas saber qué tan grande es el número o cuántos dígitos tiene inicialmente. Para saberlo, puedes usar otro ciclo al principio para calcular cuántos dígitos tiene y luego ya te metes en este algoritmo, ¿no? O sea, entonces es otra forma de saber si un número es palíndromo, muy distinta a la de invertir el número y luego compararlo con el original, ¿sí? O sea, a fin de cuentas usas las mismas operaciones, divisiones, módulos, multiplicaciones, pero realmente el algoritmo es diferente, ¿no? Entonces, pero a fin de cuentas, el primer ejercicio solo usa ciclos simples, no requiere ciclos anidados. Los ejercicios de asteriscos, todos requieren ciclos anidados. Y el último ejercicio de la serie es un ciclo simple, es muy fácil. Comparado con los ejemplos que habíamos visto ya de series que requerían factoriales y eso, esta última serie es muy fácil de hacer, ¿no? Entonces, bien, no sé si hay más preguntas con respecto a la tarea, más dudas. Profe. Uh-huh. Pregunta. No, adelante, compañero. Por favor, compañero, adelante. No, ya, compañero. No, pues ya estuvo, ninguno. A ver, Luis primero. Quiero preguntar a qué se refería con cadenas. Ah, pues sí, es algo que no hemos visto. Cadenas de caracteres, una cadena de caracteres, es por ejemplo cuando tú tienes lo que las hemos usado. Por ejemplo, hola mundo, entre comillas, es una cadena de caracteres, es una secuencia de símbolos que normalmente son caracteres del teclado, letras, números, símbolos de, no sé, punto y coma, lo que sea, ¿no? Eso es una cadena de caracteres y en los lenguajes estilo C, las cadenas de caracteres se escriben entre comillas, ¿sí? Nosotros las hemos usado únicamente para imprimir cosas en la consola o mensajes, por ejemplo, con la función text. Con esto imprimimos mensajes en la ventana de dibujo, ¿sí? No más que ahí se ve, ¿sí? Ahí está el mensaje, hola mundo, en la ventanita de dibujo, ¿no? Entonces, esto es lo que hemos visto hasta ahorita de cadenas, pero vamos a ver después que hay variables donde tú puedes almacenar este tipo de cosas, puedes trabajar con ellas. De hecho, en el último proyecto, se hace un poquito de manejo de cadenas de caracteres. No mucho, porque realmente no hay mucho tiempo en el curso para hacerlo, pero sí vamos a llegar a ver un poquito de eso. Entonces, a eso se refiere. ¿A qué se refiere cadenas de caracteres en el contexto del problema 2? Bueno, es que es muy fácil invertir una cadena de caracteres. De hecho, me parece que Processing probablemente tenga una función para invertir una cadena, ¿sí? Vamos a ponerle aquí Processing. Vamos a ver la referencia. Por ahí un conjunto de funciones de cadenas de caracteres, ¿sí? Aquí parte de datos, están datos primitivos, compuestos. Entre los datos compuestos viene la clase string, que es la que almacena cadenas de caracteres. Y luego aquí viene string functions, funciones para trabajar con cadenas de caracteres, ¿sí? Entonces, no veo aquí ninguna así que permita invertir.
directamente, pero es posible. Por ejemplo, con arreglos. Arreglos también vamos a ver, ¿sí? Lo más fácil es hacerlo a través de arreglos porque hay una función que te invierte un arreglo, ¿sí? Nomás que no hemos visto arreglos. Entonces, ya sea con cadenas o con arreglos, el problema se resuelve de otra manera. Pero en realidad, no quiero que lo hagan así. Es muy importante que ustedes sean capaces de descomponer un número en los dígitos que tiene, de hacerlo con números, ¿sí? Con operaciones matemáticas. Es parte del ejercicio, ¿sí? Entonces, por eso es que no se puede. Por ejemplo, en Python, ya que teníamos aquí Python, es bien fácil trabajar con cadenas de caracteres. Tú puedes decir, bueno, por ejemplo, la variable s es igual a una cadena de caracteres, ¿no? Hola, mundo. ¿Sí? Y hay funciones para invertir una cadena de caracteres. No sé si aquí viene. No viene. No viene directamente. Pero bueno, se puede hacer así con unas pocas instrucciones, comparar si algo es palíndromo, ¿no? En realidad, les digo, no es el objetivo del ejercicio, entonces háganlo así como está pensado. Ok, bien, ¿alguna última pregunta? Creo que alguien más tenía pregunta, Luis. Sí, profe, en el ejercicio 6, que te pide sacar el valor de pi, ya ve que pregunta que cuántos términos requieren para obtener 3.14 y 3.141. Sí. Yo puse pues una función if dentro del ciclo para que me dijera pues cuántos términos, pero nada más me dice para 3.1415 y no para los otros. Supongo que es por lo de tipo float que almacena muchos decimales, ¿no? No, lo que pasa es que por supuesto, si tú llegas a obtener 3.1415, pues ya obtuviste también las anteriores, ¿sí? Más bien la idea es que lo vayan haciendo manualmente, o sea, que digas, a ver, bueno, voy a sumar 100 términos, a ver cuánto me da. No, pues no llegué al 3.14, me salió 3.18, ¿no? Entonces, voy a agregar términos, o sea, tú vas incrementando manualmente el número de términos y vuelves a ejecutar el programa, y cuando veas el 3.14, pues ya. Ahora, lo que no se vale es decir, pues de una vez le meto 1.000.000 de términos y me va a salir 3.1415 y ya, ¿no? Sino irlos incrementando de poco a poco para que lo puedan checar, ¿no? Obviamente, con muchos términos, pues obtienes las 3 aproximaciones, pero no es el objetivo, ¿no? O sea, el objetivo también es que ustedes vean cuántos términos tienes que agregar para incrementar la precisión, ¿sí? Cada vez va a ser más y más, o sea, prácticamente se van a ir, no sé, más que duplicando, ¿no? No recuerdo ahorita cómo está la convergencia de esa serie, pero esa es la idea, ¿no? Hacerlo así con base a prueba y error. Entonces, ¿quiere que le anotemos ahí en el mismo programa a los cuantos términos o cómo? Sí, pues, o como comentario en el programa, ¿no? Así como lo hicieron en el proyecto, algunos de ustedes que en el programa las preguntas me las ponían, las respuestas a las preguntas me las ponían como comentarios. Así lo pueden poner. Ok, gracias. ¿Ok? Sí. Ahora yo tengo una duda respecto a eso. Sí. Pues, o sea, creo que eran 3 preguntas. Me acuerdo que cuando yo lo estaba haciendo primero lo hice en C++ y me salió el 3.15. No, bueno, no sé qué. El punto es que era un número cerrado, porque pues ya ve que son varios números. Y bueno, cuando lo pasé a Processing, ya no o sea, como que C++ me lo redondeaba y ya no. Ahora era, por ejemplo, 3.13.9, o sea, 3.13999 y así, o sea, no sé si realmente se puede hacer eso como proceso, no sé. Sí, ahí hay que tener cuidado. La idea es que no redondees. Vamos, no tienes que obtener exactamente 3.14. A lo que me refiero es que obtengas 3.14 y algo más.
donde ese algo más puede que no sea correcto, ¿sí? O sea, si obtienes 3.147228, está bien, ya tienes el 3.14, pero no tienes el siguiente dígito, o sea, el tercer decimal de pi no es 7, es 1. Entonces, a lo que se refiere el ejercicio no es a obtener exactamente 3.14, porque eso no va a ocurrir, sino se refiere a que tú vayas obteniendo cada decimal de pi de manera correcta. O sea, el primer decimal de pi es 1, es 3.1. El siguiente es 4, 3.14. El siguiente decimal es otra vez 1, 3.141. El siguiente decimal es 5, 3.1415. ¿Sí? Entonces, esa es la idea. ¿Cuántos términos tienes que poner para obtener tú primero 2 decimales correctos, luego 3 decimales correctos, luego 4 decimales correctos? A eso se refiere. No que obtengas exactamente 3.141 porque no lo vas a obtener con esa serie, ¿no? ¿Sí? O sea, obtienes 3.141 y después de eso, pues ya los dígitos que sigan, no, sabes que están mal, ¿sí? Porque pues, conocemos el valor correcto de pi. Pero la pregunta es, ¿cuántos términos necesitaste para obtener 2 decimales correctos y luego 3 decimales correctos y luego 4 decimales correctos? ¿Ok? Ok. ¿Sí? Bien, pues bueno, vamos a terminar por hoy. Si todavía quedan dudas sobre la tarea, envíenme un mensaje, ¿sí? Y de cualquier forma, pues continuamos el martes ahí. Si pueden, vayan echando un ojo al proyecto para ver si surgen dudas para el martes. De todos modos hay tiempo, pero no se confíen porque no es un proyecto cortito. Me parece que es un poquito más demandante que el proyecto anterior en términos de tiempo. Entonces, empiezo a ver pronto, ¿no? Y ya el martes vamos a ver cómo van con eso, ¿sí? La fecha de entrega creo que la puse para el día 17 de mayo, o sea, aproximadamente 2 semanas y media. Entonces, realmente está pensado como para 2 semanas y bueno, pues un poquito más por cualquier cuestión que pueda surgir, ¿no? No más porque viene un tercer proyecto, viene otra tarea antes, o sea, hay que terminar de ver, por ejemplo, la cuestión de funciones, empezar a ver arreglos y luego sí ya enfocarse en el siguiente proyecto, que está todavía un poquito más choncho, ¿no? Pero está padre, y ya es otra cosa completamente diferente a lo que hemos estado haciendo, ¿no? Ok, entonces terminamos aquí. Nos vemos el martes y bueno, pues tengan buen fin de semana.